Hola, buen día, estimada y estimado estudiante. Hoy vamos a hablar de la valvulopatía aórtica, tanto de la estenosis como de la insuficiencia. Esta válvula es nuestra llave de salida de todo nuestro bomba, nuestro ventrículo izquierdo, por tanto, una válvula de suma importancia. Revisaremos semiología, revisaremos tratamiento médico, revisaremos la ocultación de esta válvula y las etiologías que pueden comprometerla. Lo fundamental de la anatomía de la válvula aórtica es que es una válvula de tres cúspides. Dos de ellas se corresponden con el nacimiento de arterias coronarias, justo o inmediatamente al tracto de salida de la aorta. Entonces tenemos un velo coronariano derecho que se corresponde con la emergencia de la arteria coronaria derecha, un velo coronariano izquierdo y un velo no coronariano. Sobre estos velos están estos senos para el nacimiento de cada una de las arterias y el borde de estos velos se llaman nódulos de Arancio. Entonces revisemos primero la estenosis aórtica. Es fundamental conocer cuáles son las causas más frecuentes de estenosis aórtica. La causa más frecuente en la población general es la causa degenerativa calcificada. Por lo general se puede acompañar también de insuficiencia. La segunda causa, y que es más frecuente en adultos jóvenes, es la válvula congénita bicúspide. Y con el tiempo también va degenerando y se puede calcificar. Por tanto, la segunda causa más frecuente es la congénita bicúspide calcificada. Y como tercera causa tenemos la enfermedad reumática. Hay otras causas menos comunes, pero es esencial que recuerden estas tres principales causas. Degenerativa calcificada para la población general, la válvula bicúspide calcificada y la enfermedad reumática. Revisemos entonces lo fundamental que tiene que ver con la fisiopatología. Acá vemos este corazón con nuestra válvula aórtica degenerativa calcificada que genera una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, a nuestra bomba. Al generar una obstrucción, la presión previa o la presión prevalvular va a estar aumentada. Esto genera aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Cuando nuestro ventrículo quiera expulsar la sangre, va a someterse a mayor presión para poder abrir la válvula. Esto llevará a que nuestro ventrículo requiera hipertrofiarse, generar mayor unidades de forma concéntrica para lograr la apertura de la válvula y este volumen expulsivo. Con mayor masa o mayor hipertrofia, obviamente va a aumentar el consumo miocárdico de este tejido. Por otro lado, los tiempos que va a requerir para el mismo volumen sistólico van a estar aumentados. Y por tanto, mayor tiempo de expulsión y mayor masa, al mismo tiempo, mayor consumo de oxígeno. Por el otro lado, la presión postvalvular, dado que hay una apertura restringida o una obstrucción al flujo, la presión aórtica va a ser menor. Entonces vamos a tener presiones diastólicas más bien bajitas. Y la presión diastólica del ventrículo izquierdo, o sea, lo prevalvular, también va a estar aumentado. En suma, menor presión postvalvular va a llevar a menor aporte de oxígeno miocárdico porque llevamos a menor flujo a las arterias coronarias, a unas arterias coronarias que tienen un tejido miocárdico que está dependiente o requiriente de mayor consumo de oxígeno. Por tanto, a la larga, todos estos procesos llevan a isquemia miocárdica y un miocardio isquémico que además se va hipertrofiando y va generando gran aumento de masa, por tanto dificultad a la dilatación para recibir la sangre que para el llenado va a llevar a insuficiencia ventricular izquierda. Para continuar entendiendo este mecanismo fisiopatológico, les quiero mostrar este gráfico. Como ven acá a la izquierda superior, tenemos las velocidades de la sangre en cada uno de los territorios, el tracto de salida, la válvula aórtica y la aórtica, y tenemos las presiones sistólicas que se generan a esos niveles.
En la estenosis aórtica, la velocidad en el tracto de salida es una velocidad que es más bien normal. Sin embargo, en esta válvula estenótica que está obstruyendo el flujo, la velocidad debe aumentar bastante para poder vencer esta obstrucción. Pero la velocidad posterior a que venció la obstrucción es nuevamente reducida, lo que nos dice que la estenosis está a nivel de la válvula. Por otro lado, las presiones antes de pasar la válvula son presiones que están muy aumentadas, o sea, las presiones que tenemos a nivel del ventrículo izquierdo en sístole. Una vez que sobrepasa la válvula, las presiones a nivel de la aorta son mucho menores. ¿A qué lleva esto? Tenemos este corazón que está hipertrófico, con una hipertrofia concéntrica, que tiene, ya dijimos, una reducción de la reserva del flujo coronario, porque tenemos mucho más tejido que perfundir. Esta hipertrofia del ventrículo izquierdo lleva a una disfunción diastólica. Es un ventrículo que de alguna forma está tan hipertrofiado que le cuesta recibir sangre o llenarse desde la aurícula izquierda. Por tanto, disfunción diastólica. Y a la larga, a largo plazo, también puede llevar a disfunción sistólica. Esta alteración del llenado y este aumento de presiones, tanto diastólicas como aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, generan presión retrógrada. Presión retrógrada que puede afectar a la aurícula izquierda y también puede llevar a largo plazo a hipertensión pulmonar. Revisemos algo sobre el pronóstico. Y en general el pronóstico de la estenosis aórtica es bueno mientras el paciente sea asintomático. ¿Por qué? Porque durante este periodo esta obstrucción del tracto de salida se va compensando con hipertrofia ventricular izquierda. Y si el paciente no hace gran actividad, probablemente no note los síntomas. Una vez que está bien hipertrófico el ventrículo, empiezan a aparecer los primeros síntomas, que son disminución de su capacidad funcional y que puede ser una disnea de esfuerzo. Después viene lo que vamos a ver ahora en los síntomas, que es el DAS, la disnea, angor y síncope. Una vez que ya tenemos angina, el pronóstico o promedio de supervivencia es alrededor de 5 años después de que iniciara el angor. Si el paciente agrega además síncope, el pronóstico se ensombrece y una vez que ya hemos tenido síncope, el promedio de supervivencia es de 3 años. Finalmente, una vez que se alcanza la insuficiencia cardíaca sistólica o signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, tenemos un pronóstico bastante malo, que con un promedio de supervivencia de 2 años. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar la estenosis aórtica? Vamos a ver las manifestaciones clínicas. Y acá tenemos fundamental, recuerde el DAS, la disnea, el angor y el síncope. Recuerden que lo primero que se va a generar es una disnea de esfuerzo ante un miocardio hipertrófico que requiere una mayor demanda de oxígeno. En cuanto a la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, estos van a ser síntomas bien tardíos cuando ya haya síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, nuestro primer síntoma, disnea de esfuerzo. Posteriormente se puede agregar angina o angor, que puede darse de forma concomitante a enfermedad coronaria en pacientes con estenosis aórtica grave. Con el tiempo se va a desarrollar síncope porque ya el flujo es tan bajo postvalvular que lleva a mala perfusión de las arterias coronarias, y en una estenosis aórtica con bajos flujos o con bajas presiones después de la aorta hay una alteración de la respuesta varoreceptora y puede presentar tan bajo flujo a nivel cerebral que el paciente se sincopa. Si además tiene una estenosis aórtica y esto se presenta en periodos de fibrilación auricular, obviamente hay una descompensación que puede ser aguda, dado que se afecta el llenado del ventrículo izquierdo y menor presión de perfusión o de presiones postvalvulares. Finalmente se desarrolla el síndrome de insuficiencia cardíaca y en general aquí el pronóstico ya dijimos que es malo.
un paciente sintomático con síndrome de insuficiencia cardíaca tiene muy mal pronóstico. Y recuerden, promedio sobrevida era menor o igual a 2 años. Entonces vamos a examinar a nuestro paciente y ¿qué vamos a encontrar? Recuerden que está estenosada la válvula, o sea, hay una obstrucción al flujo de salida. Por tanto, el flujo postvalvular es bajito. Entonces, al tomar el pulso, ya sea carotidio o algún otro pulso, vamos a encontrar un pulso bien débil. Esto es un signo de estenosis aórtica habitualmente grave. Y en general, en ancianos pudiese que no lo detectemos porque pueda tener la arteria carótida calcificada. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a ir a palpar el choque de la punta, y el choque de la punta en general no va a estar desplazado porque este no es un ventrículo que con facilidad se dilate, sino que recuerden que se hipertrofia de forma concéntrica. Por tanto, un ventrículo con una función sistólica que se mantiene eh, conservada por bastante tiempo, pero como diríamos, con una masa bien grande. Por tanto, tiene un choque de la punta que no se desplaza y con un latido que, recuerden que los tiempos sistólicos están aumentados, con un tiempo que está mantenido. Entonces, un choque de la punta no desplazado con un latido sostenido. Puede haber un doble impulso apical. Y esto quiere decir que, dado estas presiones que están tan aumentadas en diástole, puede haber una contracción auricular que sea palpable. O, por efecto del llenado y el llenado auricular en tiempo diastólico, un S4 en un ventrículo que está tan hipertrófico que está poco distensible. Finalmente, todos estos signos probablemente son de estenosis aórtica grave. Podríamos encontrar un frémito sistólico a nivel del segundo espacio intercostal por esta sangre que está saliendo a gran velocidad, pero con, ya dijimos, con presiones postvalvulares que van a ser bien bajas. Esta velocidad aumentada va a ser a nivel de donde está la estenosis, a nivel de la válvula. Lo que vamos a escuchar es un soplo sistólico, le llamamos eyectivo, que tiene forma de diamante, como ven acá. Habitualmente es mesosistólico, pero de acuerdo al tiempo, mientras mayor este soplo en diamante se vaya acercando hacia el segundo ruido, probablemente mayor va a ser su gravedad. Puede irradiarse a carótidas, pero además puede irradiarse a la punta. Esto es lo que le llaman en los libros de semiología el fenómeno de Galabardín. Tenemos técnicas con las que pudiese aumentar nuestro soplo, y puede aumentar cuando aumentamos la precarga que recibe nuestro ventrículo izquierdo. Una forma de hacerlo es poner al paciente en cuclilla y auscultarlo, o que mover del paciente de pie, acostarlo, por tanto le llega mayor precarga, o elevar las piernas una vez que está acostado. Todas estas maniobras van a aumentar la precarga de nuestro ventrículo izquierdo, por tanto, cuando se contraiga, mayor flujo va a pasar por este sitio estenótico. ¿Con qué maniobras van a disminuir? Va a disminuir nuestro soplo con la maniobra de Valsalva, o desde el paciente en cuclilla ponerlo en bipedestación, dado que va a disminuir nuevamente la precarga. Acá viene el diagnóstico diferencial con una patología que debemos diagnosticar con esta maniobra de Valsalva, que es la miocardiopatía hipertrófica. Que recuerden que este es el soplo muy parecido a este, pero que aumenta con maniobra de Valsalva, a diferencia de la estenosis aórtica que disminuye con la Valsalva. En general, el segundo tono y su componente aórtico va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque tenemos una válvula que le cuesta abrir y que está calcificada. Por tanto, el cierre va a ser de menor intensidad. E incluso pudiese estar solapado con nuestro soplo, como ven acá en este diagrama. Y habitualmente el primer tono va a ser un tono normal. El primer tono, o el S1, habla de la función que tiene nuestro ventrículo izquierdo. En pacientes con fracción de eyección normal, habitualmente es un tono de características normales. Pero a largo plazo, en pacientes con estenosis aórtica grave, donde la fracción de eyección pudiese estar disminuida, este S1 pudiese reducirse. En el contexto que se genere a largo plazo insuficiencia cardíaca, pudiesen aparecer otros tonos patológicos,
como sería un S3 o un S4. Vamos a escuchar acá una estenosis mitral severa donde está comprometido el componente del segundo ruido. Se escucha un soplo eyectivo donde se logra escuchar solo el primer tono. ¿Qué exámenes le solicitamos a la estenosis aórtica? En general, exámenes que, exámenes que pedimos habitualmente a un paciente con valvulopatía debe tener un electrocardiograma. De forma complementaria, habitualmente tenemos una radiografía de tórax. La radiografía de tórax podríamos ver el calcio a nivel valvular o raíces calcificadas, raíces aórticas, cuando la estenosis aórtica en general es grave. En los exámenes de laboratorio podríamos encontrar péptidos natriuréticos elevados por la sobrecarga que tiene el ventrículo izquierdo. Y el examen fundamental para toda valvulopatía va a ser el ecocardiograma. Los otros exámenes que tengo enumerados acá, la TAC cardíaca, el cateterismo cardíaco y la resonancia, son exámenes que no se piden habitualmente o se piden para algo específico. Por ejemplo, el TAC cardíaco se solicita para valorar de mejor manera la aorta y la dilatación de la aorta en el contexto que vaya a ser un paciente que vaya a requerir alguna cirugía. El cateterismo cardíaco, que es de forma invasiva llegar con unos catéteres hasta las cámaras del corazón para poder evaluar las presiones, se hace solamente en contexto de que las pruebas no invasivas, un ecocardiograma o algún otro examen de imagen, no haya sido concluyente. Y la resonancia es un examen que entrega mucha información de mayor costo y se piden casos específicos para tener una evaluación del volumen, la función, la masa y principalmente el grado de fibrosis que tiene nuestro ventrículo izquierdo. En general el grado de fibrosis habla de un valor pronóstico de este corazón. Vemos acá un electrocardiograma. No hay un electrocardiograma que sea patognomónico de estenosis aórtica, pero vamos a ver los signos que son repercusión de la estenosis. Por tanto, ya dijimos que había hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces acá vemos un electrocardiograma que tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda y signos de sobrecarga con estas T negativas en precordiales, por ejemplo. También podrían haber compromiso de la aurícula izquierda, como crecimientos auriculares izquierdos o anormalidades de la aurícula izquierda. Acá lo hallazgo el electro, lo más frecuente, pero habitualmente en estenosis aórtica grave, es la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Pero si no tenemos hipertrofia ventricular izquierda, esto no descarta que haya una estenosis aórtica. Y, como dijimos, crecimiento de la aurícula izquierda. En pacientes que son asintomáticos y no tienen una estenosis aórtica severa, podríamos tener de todas maneras un electrocardiograma normal. Hablemos entonces del examen más importante para la evaluación de la válvula aórtica. Este es el ecocardiograma transtorácico, que nos permite ver la válvula aórtica. Acá vemos en la imagen la válvula aórtica. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y acá vemos como acostado el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Como podemos ver, prácticamente esta válvula, que está muy calcificada, degenerativa, no se abre, lo que nos puede evidenciar o demostrar una estenosis aórtica grave. Acá está un corazón en 4 cámaras, que es todo el corazón, y vemos el tracto de salida. Este mismo tracto de salida se alinea al eje y se pone un Doppler que se llama Doppler continuo para ver cuál es la máxima velocidad que alcanza el flujo de esa válvula. Y esta máxima velocidad, si supera los 4 metros por segundo, hablamos de, o es un parámetro de estenosis aórtica grave. Las últimas guías europeas sobre valvulopatías hablan de estenosis aórtica de gradiente alto,
Y bueno, velocidad dentro de rangos de severidad cuando es más de 4 metros por segundo y el gradiente, la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta es más de 40 milímetros de mercurio. A estas valvulopatías, si es que no hay un estado fisiológico de alto flujo, una sepsis, eh, un aumento, una hipervolemia, etcétera, se definen como estenosis aórticas graves. Hay estenosis aórticas graves que son de bajo flujo, bajo gradiente, o sea, no alcanzan velocidades mayores a 4 metros por segundo ni gradientes mayores a 40. Sin embargo, el área valvular es menos de 1 centímetro cuadrado, que es una estenosis severa. Y en esta estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, hay que evaluar básicamente si es que son de bajo flujo y la fracción de eyección es bajo 50%, lo que hay que hacer es un estrés al corazón para ver si frente a algún medicamento que aumente la contractibilidad y aumente el flujo, esa válvula se abre un poco más. Estaríamos hablando de una estenosis pseudo grave. O sea, si el área valvular aumenta después de aumentar la contractibilidad. Y si esta área no aumenta y se mantiene menos de 1 centímetro, hablamos de una estenosis aórtica grave propiamente tal. Revisemos entonces el tratamiento. Veamos primero el tratamiento médico. Si tenemos una estenosis aórtica leve a moderada, el tratamiento en estos pacientes asintomáticos habitualmente va a ser controlar los factores de riesgo cardiovascular. Y en los pacientes que tienen, en general, que están sintomáticos con mal pronóstico, recuerden que todo paciente sintomático con una estenosis aórtica grave, el tratamiento debe ser invasivo, es el tratamiento del reemplazo de la válvula. Pero mientras esperamos que tenga este reemplazo valvular, hacemos manejo de este síndrome de insuficiencia cardíaca. Por tanto, podemos ocupar vasodilatadores orales como IECA o ARA2, que se diría que si la estenosis aórtica no es muy grave y tiene una presión sistólica en general, está hipertenso, podemos ocupar estos vasodilatadores y aumentar el volumen sistólico. Debemos ocupar de forma cautelosa los diuréticos, más que nada en el contexto de insuficiencia cardíaca para mantener una precarga óptima. Si a este ventrículo que está hipertrófico le disminuimos mucho la precarga, obviamente los volúmenes sistólicos van a disminuir y vamos a hacer más sintomática esta estenosis aórtica. Y por último, el manejo de pacientes que están con fibrilación auricular. Recuerden que la presión retrógrada va a afectar las presiones a nivel auriculares, por tanto, habitualmente puede que con el tiempo crezca la aurícula izquierda. Y es esencial lograr controlar la FA porque la FA es un mecanismo descompensante de la estenosis aórtica, ya que compromete el llenado. Remarquemos entonces en estenosis aórtica que son graves y tienen síntomas, toda estenosis aórtica grave sintomática requiere reemplazo valvular aórtico. ¿Qué otras cosas podrían requerir un reemplazo valvular? O sea, cirugía, cambiar la válvula, que sea grave, asintomática, pero que esto esté sumado ya a disfunción del ventrículo izquierdo sistólica, con una fracción de eyección menor al 50, que haya generado una hipertensión pulmonar con una presión sistólica arterial pulmonar mayor a 50, que en general le realicemos a esta estenosis aórtica grave asintomática un test de esfuerzo y en el test de esfuerzo nos sale positivo o durante el test de esfuerzo cae la presión de nuestro paciente. Entonces la verdad es que pasamos de una estenosis aórtica grave asintomática a una asintomática, tiene o requiere cirugía, y en las estenosis aórticas que son muy graves, que son en general cuando tienen velocidades mayores a 5,5 metros por segundo. Como alternativa al reemplazo aórtico en pacientes que tienen riesgo ya sea intermedio, alto o muy alto, las guías americanas dicen exorbitante en una última clasificación, es razonable hacer un tratamiento percutáneo. Y acá se pone sin abrir el tórax, vía percutánea, se puede poner una TAVI, que se llama, que es una válvula que se instala de forma percutánea. En general, estos riesgos que no bajos son cuando tenemos un score STS o Euroscore 2 mayor o igual a 4% de riesgo de mortalidad. Finalmente, como puente al recambio valvular aórtico o a la TAVI, en pacientes que están sintomáticos o que tienen muy alto riesgo, podríamos ocupar una balonplastía. Entonces, con un balón
de forma percutánea también, entran como una especie como de globito, pasan la válvula y este globito lo inflan y tratan de abrir la válvula. ¿Cuál es el problema de las valvuloplastías? Que obviamente pueden provocar insuficiencia de la válvula, pero nos dan un tiempo, es un puente, nos dan unos meses para lograr llegar al reemplazo. Unas pocas palabras para la actualización de las guías europeas del 2021 sobre la TAVI y sobre las cirugías de no cardíaca en pacientes con estenosis aórtica severa o grave. La TAVI se debe considerar en pacientes de riesgo quirúrgico alto. Y que tengan una anatomía favorable para la TAVI. O sea, que tengan accesos transfemorales que sean favorables, ya que las válvulas percutáneas, que estas que se abren y se ponen por hemodinamia, deben tener accesos que lo permitan. Es preferible en pacientes con aorta en porcelana. ¿Qué significa eso? Aortas que están muy calcificadas y que básicamente el reemplazo valvular aórtico es más complejo. Y pacientes que tienen una probabilidad alta de una desproporción entre la prótesis y el paciente. Se preferiría el reemplazo valvular quirúrgico en pacientes que además tienen enfermedad coronaria multivaso, donde hay que hacer puentes coronarios, en los que tienen una segunda valvulopatía, donde puede que haya que hacer reemplazo bivalvular. Esta puede ser mitral o tricuspidia, y los que requieran alguna otra intervención quirúrgica, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica que requiera miomectomía. Respecto a cirugías no cardíacas en pacientes con estenosis aórtica grave, los algoritmos de la Sociedad Europea nos dicen, pacientes con una cirugía que es urgente, evaluaremos el riesgo de la cirugía y si el riesgo es alto, consideraremos si podemos hacer alguna intervención en la válvula antes de la cirugía y si no, requerirá hacer la cirugía con una monitorización estricta. Si el riesgo es bajo o moderado de la cirugía, iremos directamente a la cirugía. Respecto a la cirugía electiva en estenosis aórtica severa, si el paciente está sintomático, evaluaremos el riesgo del procedimiento del reemplazo valvular, sea TAVI o sea quirúrgico. Si el riesgo es bajo, será decisión del equipo cardiológico hacer el reemplazo valvular. Si el riesgo es alto, iremos a la cirugía electiva con una monitorización estricta. Entonces, para recordar, en síntesis, etiología, estenosis aórtica, las causas más frecuentes, degenerativa calcificada y en segundo lugar, la congénita bicúspide. Y en pacientes jóvenes, recuerden más frecuente la bicúspide. La fisiopatología depende todo de la restricción del flujo de salida del ventrículo izquierdo. Por tanto, todo lo que pase hemodinámicamente al restringirle ese flujo. La clínica, recuerde la mnemotecnia ELDAS, disnea, angor y síncope de forma progresiva. Y finalmente insuficiencia cardíaca. El pulso débil, el soplo sistólico eyectivo, las características con que aumenta y disminuye el soplo, su diagnóstico diferencial con la miocardiopatía hipertrófica y el Valsalva. El examen fundamental, el ecocardiograma, donde verá la anatomía de la válvula, esta válvula con restricción de apertura que no logra abrir bien, con aumento de gradientes y velocidades, y que van a ser graves cuando el área valvular calculada en el ecocardiograma sea menor a 1 centímetro, las velocidades sean mayores a 4 metros por segundo o los gradientes medios sean mayores a 40. ¿Cómo las trataremos? Hay que tratar los factores de riesgo cardiovascular del paciente cuando son asintomáticos, y en el caso sintomático se trata como los síntomas de una insuficiencia cardíaca. Se puede utilizar cuando no es grave y sintomática el beta bloqueo, y cuando ya es grave y sintomática recuerde que el tratamiento es el reemplazo valvular aórtico y la opción de TAVI solamente para o en el caso como segunda alternativa de los pacientes que tienen un riesgo intermedio alto o muy alto. La segunda parte de la clase, ahora vamos a ver la insuficiencia aórtica. Y es importante decir que hay causas que son puramente valvulares y hay causas que tienen que ver con enfermedad de la aorta. Y obviamente enfermedad de la aorta que dilata el anillo donde está colocada la aorta, por tanto hace a la válvula insuficiente. ¿Bien?
de las causas también se pueden dividir en las que son crónicas, que es la enfermedad de insuficiencia aórtica propiamente tal, y las causas que son agudas, que de forma brusca causan una insuficiencia aórtica, por tanto se comportan fisiopatológicamente de forma distinta. Respecto a las causas crónicas, la principal causa actualmente es la dilatación del anillo valvular, que es una causa que es más bien de enfermedad de la aorta. La segunda causa es la estenosis aórtica calcificada, que habitualmente se presenta junto con insuficiencia aórtica. Y la tercera causa de este grupo es la enfermedad reumática. También un grupo sería la válvula aórtica bicúspide, que como ya sabemos causa estenosis aórtica. Respecto a las causas agudas, tenemos la enfermedad de la aorta aguda, que sería una disección aórtica, que hace que las láminas de la arteria aórtica se empiecen a disecar, y esta disección, cuando llega a nivel de la válvula, hace a la válvula insuficiente. La endocarditis bacteriana, que afecta a la válvula aórtica, y otras causas agudas, el trauma torácico. La fisiopatología. Lo fundamental es la regurgitación que se produce en este tiempo diastólico, en una válvula que durante el llenado del ventrículo no tiene un cierre correcto, por tanto se devuelve sangre desde la aorta al ventrículo en diástole. ¿Qué provoca esto? Que aumente el volumen de telediastólico del ventrículo izquierdo. En diástole se está llenando desde nuestra aurícula izquierda, pero se está devolviendo la sangre que acabo de expulsar hacia la aorta. Eso hace que el ventrículo también se deba hipertrofiar, pero esta hipertrofia es contraria a la de la estenosis. Recuerden que la de la estenosis es una hipertrofia concéntrica que aumenta el grosor de las paredes. Acá la hipertrofia es excéntrica porque en diástole está recibiendo mayor volumen, el volumen que viene desde la aurícula izquierda más el volumen que se devuelve desde la aorta. Por tanto, esto dilata las cavidades. Y la dilatación de cavidades, pese a que tenemos mayor precarga, a la larga llega a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y esta disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, una fracción de eyección de alguna forma reducida, puede llevar a insuficiencia cardíaca. Pero dentro de la fisiopatología también está inicialmente un aumento del volumen sistólico, porque cada vez que se contraiga el corazón va a salir la sangre que ya estaba en el ventrículo izquierdo más la sangre que se devolvió del latido anterior. Por tanto, este mayor volumen va a ser expulsado todo en un latido y vamos a tener mayor volumen sistólico. Por tanto, la presión sistólica en la contracción va a ser mayor, pero la presión diastólica va a caer rápidamente postvalvular. ¿Por qué? Porque la sangre, al devolverse, cae esa presión diastólica a nivel aórtico. ¿A qué lleva esto? A que esta hipertrofia excéntrica, que lleva mayor masa de ventrículo, con una presión sistólica que está aumentada, pero con una diastólica que está disminuida, y sabemos que en diástole es cuando se perfunden las coronarias, lleva aumento del consumo del miocardio, pero a un volumen sistólico que efectivo es menor. Ya dijimos que el volumen sistólico aumentó porque el volumen de salida en cada sístole es mayor, pero el efectivo a la carga de trabajo que tiene este corazón decae. Y dijimos que la presión diastólica también se reduce. Por tanto, menor aporte de oxígeno al miocardio, que se perfunde en los periodos de diástole, lleva a isquemia miocárdica, y esto contribuye a la insuficiencia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la clínica de la insuficiencia aórtica? Y las manifestaciones habituales o la historia natural de la enfermedad es lenta, un periodo largo asintomático. Habitualmente en la quinta década de la vida es cuando ya se produce cardiomegalia y disfunción ventricular. Y cuando aparece la disfunción ventricular izquierda o la fracción de eyección disminuida por esta dilatación excesiva, es cuando empiezan a haber síntomas. Los primeros síntomas son una sensación incómoda de palpitaciones, porque puede que tenga algún grado de extrasístoles ventriculares, y en cada extrasístole ventricular va a aumentar el tiempo diastólico
por tanto va a sentir esta expulsión que es bastante distinta. Y con la insuficiencia cardíaca empiezan a aparecer síntomas de congestión pulmonar. Los signos al examen físico es que el choque de la punta se desplaza, porque tenemos cardiomegalia por esta dilatación. Puede haber bradicardia nocturna por una disminución de la presión arterial y un pulso con doble ascenso, pulso bisperiens, que se puede palpar mayor en braquial y femoral. Además, al palpar en el segundo espacio intercostal, podríamos eventualmente, en insuficiencias que son graves, palpar un frémito diastólico. Lo característico de los signos de la insuficiencia aórtica grave, que vienen en los libros de semiología y que tratamos de buscar, son los siguientes, que es pulso Zeller o pulso de Corrigan, que es un pulso amplio de ascenso y colapso. Ya dijimos que como el volumen de final de diástole está aumentado, en cada latido el corazón va a tratar de eyectar todo este exceso de volumen. Por tanto, la curva de pulso va a ser una curva amplia, pero con una presión diastólica bajita, o sea, una presión diferencial bastante distante. Y esto va a generar en esta onda de pulso a través de las arterias varios signos. Por ejemplo, en insuficiencia aórtica severa puede que nuestro paciente tenga el signo de Muset, que es un movimiento cefálico que acompaña cada latido. El signo de Kinkle, o Kinkle, que es una que cuando presionamos vemos como el pulso se ve en el pulpejo de nuestra uña. Se ve cada vez que late el corazón. El signo de Traube, o el pistoletazo femoral, y el Durosien, que es al comprimir la arteria femoral podemos escuchar un soplo con nuestro fonendo. También está el signo de Miller, que le pedimos al paciente que abra la boca y vemos como la úvula se mueve con los latidos. O el Landolfi, que al mirar las pupilas vemos que las pupilas se contraen con cada latido. Entonces, es tan general esta transmisión de este pulso tan amplio, con una presión diastólica baja, que se transmite y genera varios signos. La ocultación del paciente se hace en la insuficiencia aórtica con el paciente sentado inclinado hacia adelante en el foco aórtico. Y el soplo típico de la insuficiencia aórtica es un soplo que llaman aspirativo, que da en tiempo diastólico, por tanto después del segundo tono, y tiene un S1 o un primer tono que habitualmente está disminuido. Recuerden que como dijimos en estenosis aórtica, el primer tono representa la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, si la contractibilidad está disminuida por una cardiomegalia, un corazón que ya está insuficiente, habitualmente puede que el primer tono disminuya. El segundo tono es un tono suave y que puede tener desdoblamiento. Y dado que pueden haber signos de insuficiencia cardíaca en insuficiencia aórtica grave, puede existir un S3 en el contexto de insuficiencia cardíaca. En algunos casos, esto es muy raro, se puede auscultar un segundo soplo, que es un soplo también diastólico, que simula una rodada de una estenosis mitral, que se llama soplo de Austin-Flynn, y que se ausculta en insuficiencias aórticas severas. Y esto es que debido al jet de insuficiencia que viene entrando en el periodo diastólico, golpea de alguna forma sobre la válvula mitral y restringe la excursión de la válvula mitral en diástole. Escuchemos entonces una insuficiencia aórtica. Noten cómo se escucha de mayor intensidad el segundo tono. Y después del segundo tono viene el soplo. Tut, 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 tut. Se escucha mejor el soplo con el paciente sentado, inclinado hacia adelante y en expiración. Exámenes complementarios que se solicitan. Recuerde que vamos a recalcar que el examen de elección para estudiar valvulopatía es el ecocardiograma, pero realizamos
otros exámenes generales que hacemos en cardiología, y como examen fundamental habitualmente es tener un electro del paciente. Como esto ha generado dilatación del ventrículo, pueden haber signos de hipertrofia ventricular izquierda, habitualmente desviación del eje a izquierda y anormalidades a nivel de la aurícula izquierda. En la radiografía de tórax, en una insuficiencia aórtica grave, debiéramos ver cardiomegalia. Podría haber dilatación de la aorta en el contexto de enfermedades aórticas que causen insuficiencia y signos de ensanchamiento del mediastino. Ya dijimos que los otros exámenes, como el cateterismo, el TAC y la resonancia, se piden en ocasiones específicas. El cateterismo, ante duda de la gravedad de la alteración hemodinámica, para medir presiones y gradientes en las cavidades. El TAC gatillado, que es un TAC de corazón para principalmente ver la anatomía valvular y el anillo de la válvula. Se llama gatillado porque sigue al electrocardiograma, entonces puede generar imágenes de mayor resolución, porque sigue el ciclo cardíaco. Y la resonancia, que su punto fundamental es evaluar el grado de fibrosis que tiene nuestro ventrículo y que es un factor pronóstico. Electrocardiograma, que es un examen básico, recuerde que puede mostrar hipertrofia ventricular izquierda y desviación del eje izquierdo. Remarquemos la utilidad del ecocardiograma, que es el examen de elección en las valvulopatías. ¿Para qué nos sirve? Para evaluar la causa de la insuficiencia aórtica y la morfología valvular. Vamos a ver si es causa de enfermedad del anillo valvular y de la aorta o es causa predominantemente o propiamente tal valvular. Podemos evaluar la gravedad de la insuficiencia aórtica, evaluar los diámetros y la función sistólica del ventrículo izquierdo, porque cada vez que veamos una valvulopatía aórtica debemos interrogar qué le ha pasado a ese ventrículo. Y esperaríamos que en una insuficiencia aórtica el ventrículo estuviese dilatado por el aumento de volúmenes de FIT de diástole. Vamos a evaluar también el tamaño de la raíz para ver si esto es causa de la dilatación de la aorta. Pasamos al tratamiento. Y vamos a recalcar nuevamente que el tratamiento habitualmente de las valvulopatías, y no es diferente el caso, es el tratamiento de la propia insuficiencia cardíaca. Así que podemos ocupar vasodilatadores orales como IECA o ARA2 para control de la presión, habitualmente con pacientes que tienen presiones sistólicas mayores a 140 para lograr un adecuado control de la presión arterial. Y podría evaluarse el uso de beta bloqueo. Ahora, frecuencias muy bajas aumentan la insuficiencia aórtica porque aumentamos el periodo diastólico de insuficiencia. Pero podría evaluarse el uso de beta bloqueo como tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca. Hablemos entonces sobre el tratamiento invasivo. Todo paciente con una insuficiencia aórtica grave, que además de eso es sintomática, o sea, todo paciente que tiene síntomas, tiene indicación de reemplazo valvular aórtico. Ahora, si la estenosis es grave, pero el paciente no tiene síntomas, ocuparemos otros criterios, como una fracción de eyección reducida menor al 50% tiene indicación de reemplazo valvular. Si la FEBI está preservada, pero los diámetros telesistólicos del ventrículo izquierdo son más de 50 milímetros o más de 25 milímetros indexados por área de superficie corporal, también tiene indicación de reemplazo. Y hay que considerar lo que dicen las guías americanas, que si el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo, este ventrículo está muy dilatado en diástole, más de 65 milímetros, también tendría, de acuerdo a las guías americanas, indicación de reemplazo valvular. Cuando la estenosis no es grave, sino que es moderada y tiene síntomas, o es moderada y hay otra cirugía de por medio, por ejemplo, reescolarización miocárdica, hay que poner puentes al corazón, también se opera la válvula para hacerlo en la misma intervención. Respecto a los reemplazos de la raíz aórtica, además de la válvula, tienen indicación de reemplazo de raíz los pacientes que tienen una estenosis aórtica grave y que se acompaña esto de una dilatación de la aorta, de un aneurisma de la aorta con una dilatación de más de 45 milímetros. Ahí podemos hablar directamente de los aneurismas aórticos. Las cirugías de aneurisma aórtico, no de valvulopatía aórtica, tienen indicación quirúrgica todos los aneurismas o todas las dilataciones cuando el diámetro aórtico es mayor o igual a 55 milímetros. En los pacientes que tienen más de 50 milímetros de anillo aórtico
o de raíz aórtica, pero además tienen una aorta bicúspide o tienen factores de riesgo o una coartación, también tienen indicación de quirúrgica del aneurisma. Respecto a los pacientes con Marfan, todos los pacientes que tengan más de 50 milímetros tienen indicación quirúrgica. Y los que tengan Marfan y además otros factores de riesgo, como algunas mutaciones específicas, tienen indicación en hombres más de 45 milímetros y en mujeres más de 40 milímetros si ellas son pequeñas. Para terminar, en síntesis sobre la insuficiencia aórtica, sabemos que las causas principales son actualmente la enfermedad de la aorta con dilatación del anillo, lo que le causa insuficiencia. La segunda causa, la estenosis aórtica calcificada, que se acompaña, o enfermedad aórtica se acompaña con insuficiencia. Y la tercera, la reumática. Y en las causas agudas, la disección de la aorta que lleva a insuficiencia aórtica aguda. La fisiopatología, recuerden que es un aumento del volumen de fin de diástole que lleva a dilatación. En el caso de que esta sea una causa aguda, no alcanza a haber tiempo para la dilatación, por tanto aumentan mucho las presiones de fin de diástole y esto lleva a una insuficiencia cardíaca aguda que requiere reemplazo lo antes posible, de forma urgente. Respecto a la clínica, recuerden que los síntomas son la de un corazón que se ha dilatado, síntomas de insuficiencia cardíaca, con un soplo diastólico aspirativo que se ausculta mejor con el paciente sentado y en expiración, con signos de pulso muy amplio, con presiones diferenciales amplias, donde la presión sistólica es bien alta, la presión diastólica es bajita, y toda esta transmisión de este pulso amplio se transmite con distintos signos a través del examen físico. El examen de elección para la evaluación, el ecocardiograma. Y acá no dijimos cuáles eran los valores de la insuficiencia aórtica grave, porque no es fundamental que lo aprendan, porque van a venir informados por el ecocardiografista, pero habitualmente vamos a encontrar un ventrículo izquierdo dilatado, un jet de insuficiencia, o sea, cuando evalúe con el color en el ecocardiograma, un jet que va a ser bien ancho, un volumen que va a calcular el de regurgitación que habitualmente va a ser mayor de 60 ml o una fracción regurgitante mayor al 50%. ¿Y esto qué quiere decir? Del volumen sistólico que expulsó, al menos la mitad del volumen o más se devolvió de nuevo al ventrículo izquierdo. Eso también es grave. El tratamiento va a ser el tratamiento de la insuficiencia aórtica que se genera, y en los casos de que haya una insuficiencia aórtica que sea grave y sintomática, va a requerir el reemplazo valvular aórtico. Espero que les haya servido y que queden con las ideas principales sobre la valvulopatía aórtica. Ante dudas o preguntas, mi contacto está ahí en el final de la diapo. Espero que les vaya bien. Adiós.